Hola, muy buenas tardes, profesora Zulma Liliana. Soy el estudiante Nicolás Acuña de la Tecnología de Programación de Sistemas Informáticos de primer semestre. El día de hoy voy a realizar la explicación y la presentación del código que hice para la actividad de la unidad 3. Este código era para realizar la gestión de clientes de un banco. Entonces, bueno, aquí en Eclipse pues ya tengo aquí el proyecto. Lo primero que voy a hacer es explicar el proyecto, explicar el código de las clases, y luego voy a exportarlo para después importarlo y realizar la ejecución para verificar que todo esté funcionando correctamente. Entonces, bueno, yo decidí llamar el proyecto gestión usuario de cuenta. Aquí en la carpeta source tengo los dos paquetes, el paquete de la interfaz gráfica y el paquete de negocio. Entonces está la clase principal y la clase cliente y cuenta en la parte de la lógica. Bueno, aquí en la clase principal, el nombre del paquete, en la primera línea. Bueno, después realizo la importación de la clase cliente, porque posteriormente pues vamos a utilizar distintos atributos y métodos de esa clase. Luego, si viene la clase principal, que tiene de primeras el método principal también, donde se ejecutará todo el resto del programa. Aquí lo primero que hice es realizar una instancia de la clase scanner, para que pues podamos interactuar después con la consola y pues podamos capturar todas las entradas que vengan en la consola. Aquí también creé las instancias de la clase cliente y de la clase cuenta para poder utilizarlas posteriormente. Bueno, lo primero que puse fue un system.out.println para que pues el usuario tenga como un poco de feedback al momento de iniciar el programa y vea pues este mensaje. Después viene un ciclo, bueno, una serie de varios ciclos do while. Estos ciclos do while los hice de esta forma porque, bueno, lo primero que van a hacer es solicitar al usuario los distintos datos, ya sea pues aquí el tipo de documento, el número de documento o apellidos o teléfono, para que luego estos sean capturados con el método nextLine de la clase scanner. Este método lo que hace es capturar la información que está en la siguiente línea, y así la podamos tener en una variable, que en este caso será la variable tipo documento de la clase cliente, que, bueno, voy a abrir la clase cliente para que veamos allí los métodos y los atributos que hay, y podemos ver el atributo tipo documento, que es el que estamos utilizando para que se guarde allí la información ingresada por el usuario. Y bueno, aquí viene la razón del por qué se está utilizando el ciclo while, y es que tenemos un if para verificar la validez del dato ingresado por el usuario. Esa verificación la hacemos por medio del método validar tipo documento también de la clase cliente, que lo tenemos aquí. Nos retorna, bueno, o será un booleano, sí, nos retornará un booleano al momento de la verificación. Este método lo que hace es verificar con el método equals ignore case si el dato utilizado por el dato ingresado por el usuario es igual o hace match con el string que estamos poniendo exactamente acá, pero lo hace ignorando las mayúsculas o las minúsculas, por eso pues el ignore case. También utilicé el operador lógico OR para que vaya iterando sobre cada una de las opciones que tenemos, y si en algún momento hace match nos retornará un true, y si nos retorna un false, entonces aquí nos mostrará un error. Aquí este símbolo de admiración significa not, es la forma en la que se escribe en Java el operador lógico de la negación, y lo que hace es invertir la lógica de lo que estamos recibiendo. Es decir, si en este método recibimos un true, va a convertir toda la expresión en false, y si recibimos un false, la va a convertir a true. Esto para que cuando validemos aquí con el método, itere sobre cada una de estas opciones, y en caso de que no haga match con ninguna, nos retorna un false. Cuando nos retorna un false, quiere decir que el tipo de documento es incorrecto o es falso, y el if lo que va a hacer es verificar en general si esta opción es true, es decir, si es verdadero que el documento no es correcto, y ahí entrará aquí y nos dará un error. Pues es un feedback para el usuario para que vuelva a ingresar. Por eso el while, porque también verificará nuevamente si esto es verdadero, o sea, si el tipo de documento es falso, si no hace match en este caso. Si es falso, entonces lo que hará es volver a repetir hasta que el usuario ingrese a alguno de estos tipos de documento que se están poniendo como ejemplo. En este caso, con el número de documento hacemos lo mismo, el mismo tipo de validación, pero la validación es simplemente una validación sencilla para que el usuario por lo menos ingrese un número que sea mayor a 0, que sea correcto, no un número negativo y no un 0 o
o que deje la casilla vacía. Entonces volver a iterar. Aquí estamos utilizando la clase de long para poder trabajar con este tipo de datos, que son números mucho más largos, y utilizando el método parseLong lo que hace es convertir lo que podamos capturar mediante la instancia de la clase scanner. ¿Qué quiere decir esto? Que con la clase scanner, con este método, lo que hace es capturar a través de la consola lo que el usuario ingrese, pero esto lo captura a través de un string, y lo que necesitamos es que se convierta a un tipo de dato numérico, a un long. Aquí en el atributo número documento podamos utilizar una variable, una de las variables de tipo numérico, que en este caso sería long. Después vamos a capturar los otros datos que pues también requerimos del usuario, como la dirección, la fecha de nacimiento y la edad. Aquí en las siguientes líneas realizo la construcción del código de cliente, que es uno de los requerimientos que están aquí en la guía. El código cliente debe ser un código único alfanumérico de 8 caracteres en donde se evidencie combinación de mayúsculas con minúsculas. Para realizar esto, como debe ser un código alfanumérico que sea random o aleatorio, entonces bueno, utilicé algunas técnicas que investigué y algunos métodos, unas clases que no hemos visto en clase, pero pues mediante la investigación las puedo aplicar específicamente en este caso. Entonces bueno, acá está inicializada la variable caracteres de tipo string como un banco que posteriormente se utilizará para la construcción de este código de cliente. Entonces tiene el abecedario en mayúsculas, en minúsculas y los números del 0 al 9, que será suficiente para poder crear este código alfanumérico. También se utiliza el atributo código cliente de la clase cliente y se inicializa vacío para que después en el ciclo for se vayan añadiendo cada uno de los caracteres que pertenecerá a esta cadena de texto y complete así los 8 caracteres que necesita el código. Con el ciclo for inicializado en 0 y hasta el número 7 menor a 8, en cada iteración lo que hará es lo siguiente. Primero se va a crear la variable posición aleatoria de tipo entero a la que se le va a asignar esta lógica. En esta lógica se está utilizando el método random de la librería mat. Lo que hace el método random es generar de forma aleatoria, de forma random, un número entre el 0.0 y el 1.0 sin incluir el 1.0, es decir, hasta el 0.999999. Como es un número flotante o un número decimal, entonces este resultado aleatorio que se genera se va a multiplicar por la longitud de la variable caracteres. La longitud de la variable caracteres es esta. Es una longitud de 62 posiciones, porque si contamos 0, 1, 2, 3, 4 y nos ponemos a contar todas las posiciones, nos dará 62. Al multiplicarse ese número por esta cantidad, que será 62, y luego aquí utilizando este int es una conversión forzada, que lo que hace es pues convertir toda esta lógica a un número entero y así dar un número random entre 0 y 62. Luego en la siguiente línea lo que se está haciendo es asignar aquí al atributo código cliente el contenido de cada una de las posiciones aleatorias que salgan en las iteraciones, las 8 iteraciones que habrán. Es decir, si estamos en la iteración 0, en el index 0, entrará, se generará este número random entre 0.0 y 0.9999 y se multiplicará por la longitud, que bueno, no había explicado que este método length lo que hace es capturar la longitud de una cadena de caracteres. En este caso tenemos esta cadena de caracteres que está guardada en esta variable llamada caracteres, y cada letra, es decir, cada carácter cumple una posición, tiene una posición dentro de esta cadena. Entonces aquí es la posición 0, 1, 2, 3, 4 y así hasta 62. Lo que hace el length es medir esta longitud total, que es 62, la captura porque pues es de caracteres y la multiplica por el número random, luego lo convertimos a este entero. Eso nos va a dar necesariamente, o hará que necesariamente salga un número random entre 0 y 62. Este número caerá en una posición y esa posición se asignará su contenido, es decir, si está en la posición número 2, puede ser 0, 1, 2, es decir, aquí la C, entonces esa C se le sumará por medio de este operador de concatenación, que es como sumar a este atributo que está vacío, digamos en el index 0 estaría vacío,
y se le suma la letra C. Después en la siguiente iteración ya tendremos la C aquí en este atributo, y se le sumará el siguiente contenido de esa posición, de la posición que salga al azar, y así hasta que se cumplen las 7 iteraciones, y tendremos un código alfanumérico de 8 caracteres. Luego en las siguientes líneas iniciamos con la capturación de los datos de la cuenta, y bueno, nuevamente utilizamos un ciclo do while para poder validar nuevamente si se está digitando correctamente el tipo de cuenta. Entonces, bueno, voy a abrir la clase cuenta para que podamos ver aquí los métodos y los atributos. Se está utilizando la misma lógica, es decir, aquí bueno, utilizamos la clase scanner para capturar los datos de la siguiente línea y guardarlos en el atributo tipo cuenta. Tenemos aquí el atributo tipo cuenta, que es un string, y validamos con el método validar tipo cuenta. Aquí lo tengo, es la misma lógica, es decir, mediante el método equals ignore case vamos a verificar si lo que digitó el usuario efectivamente hace match con ahorros, corriente o CDT, sin importar pues las mayúsculas o las minúsculas, y en caso de que sea verdadero pues nos saltamos este ciclo do while y no nos quedamos en esa repetición y continuamos con el flujo del programa. Luego nuevamente utilizamos un método random para generar un número aleatorio que se va a utilizar en el número de cuenta, ya que bueno, aquí también entre los requerimientos está que debemos generar un número de cuenta que cumpla con una máscara que sea CA, CC y CDT, y debe generar 5 números aleatorios únicos. Entonces aquí lo que se está haciendo pues es nuevamente generar ese número random entre 0.0 y 0.999, se multiplica por 90.000 para que el rango del número se desplace hacia esa cantidad de cifras que necesitamos. Es decir, si por ejemplo aquí nos llega a salir 0.4554 al azar, entonces lo multiplicamos por 9000 y eso nos dará un 49.140. Después se le suma 10.000 para asegurar que si salió otro número al azar, porque hay casos en los que salen números al azares que no generan estas 5 cifras, entonces se le sumará el 10.000 para que siempre haya que quedar en este rango. Ese número random se guardará en esta variable, número aleatorio, que bueno, fue creada aquí mismo como tipo entero. Luego, lo que se va a hacer es utilizar un método llamado generar número de cuenta de la clase cuenta, y este se le va a enviar como parámetro número aleatorio. Este parámetro, o sea, se le envía a esta variable, se la pasamos para que así cuando pues este método sea llamado reciba este dato. Aquí lo está recibiendo. Bueno, generamos este método que bueno, pues yo no he mencionado lo de los modificadores de acceso. Pues todos los modificadores de acceso están en public, ya que pues no hemos visto bien el tema del encapsulamiento, entonces pues todo es público y bueno, está vacío este método. Y el caso es que aquí está recibiendo pues el número aleatorio para que después lo utilicemos en la lógica. Esta lógica está basada en una serie de if y else if, que lo que hace perdón, es primero verificar si tipo de cuenta es igual a ahorros, o es igual a corriente, o es igual a CDT. Este tipo de cuenta pues ya había sido verificado antes cuando el usuario, bueno, en este método, cuando el usuario ingresó por primera vez el tipo de cuenta. Entonces cuando haga match con el tipo de cuenta, entonces entrará en que la condición es verdadera. Digamos, si el tipo de cuenta llega a ser ahorros, entra en esta condición, y lo que hará es asignar la máscara, que será CA, CC o CDT, dependiendo del caso, y se le asignará este número aleatorio que llegó como argumento y que enviamos aquí como parámetro en esta línea de código. Aquí le llegó el argumento, entonces lo utilizará y concatenará pues el CA con el número aleatorio. Al final se tiene un else en caso de que las demás condiciones no sean verdaderas, y el número de cuenta sería asignado como desconocido. Pero bueno, esto es como una medida de seguridad, porque de todos modos este método viene o es llamado después del método validar tipo de cuenta, que este método pues si recordamos está dentro de un ciclo do while. Entonces pues hasta que el usuario no digite correctamente uno de estas tres de estas tres cadenas de caracteres, entonces pues no pasará, y pues por lo tanto aquí
necesariamente se dará algún tipo de cuenta de los que están. Debe ser correcto. Bueno, aquí continuando, en la siguiente línea tenemos un ciclo do while. Esto es para el valor de la consignación y el valor del retiro. Entonces, bueno, aquí le solicitamos al usuario que ingrese lo que se le consignará y aquí que ingrese lo que se le retirará, lo que va a retirar, perdón. Se utilizó un tipo de dato doble. Acá está, tipo de dato double para valor consignar, valor retirar, intereses generados y saldo actual para estos métodos, porque pues probablemente tengan decimales, cifras decimales. Luego de que el usuario ingrese pues estos datos, entonces se genera una nueva validación con el método validar movimiento. Aquí está el método validar movimiento, está arriba. Este método, bueno, retorna un booleano, será true o false, y lo que hace es validar si lo que va a consignar el usuario es igual o mayor a 0. Y bueno, este es el operador y, así como pues este es el operador o en Java, así se escribe el operador y, que bueno, lo que hace es que todas las condiciones deban ser verdaderas, ¿no? Y pues en este caso pues al menos una de estas debe ser verdadera. Entonces, si el valor a consignar es igual o mayor a 0 y el valor a retirar es igual o mayor a 0 y el valor a retirar es igual o menor al valor a consignar, esto es importante porque en caso de que la cuenta del usuario esté en 0, si bueno, consigna un valor menor a lo que retira, pues la cuenta quedará en números negativos y pues es importante como evitar eso. Luego, después de este ciclo do while, entonces viene, bueno, aquí la asignación del saldo actual y lo que se le mostrará al usuario al final. El saldo actual pues se calcula restando el valor a retirar del valor a consignar, porque bueno, por eso decía que era importante lo de esta condición, porque pues el saldo siempre va a ser 0, o sea, si iniciamos el programa, pues siempre que lo iniciemos nosotros y hagamos las pruebas va a estar en 0. Entonces a la final siempre el saldo actual va a ser el valor a retirar, el valor a consignar menos el valor a retirar. Después, bueno, se hace el llamado al método calcular intereses de la clase cuenta, y este método lo que hace es asignar los intereses dependiendo del tipo de cuenta que eligió el usuario. Si es una, bueno, se genera primero la variable tasa, la creamos como una variable double porque pues se van a utilizar decimales. Entonces pues con estos condicionales, con el condicional if, perdón, y el if, entonces se verificará qué tipo de cuenta usó el usuario, nuevamente utilizando pues el tipo de cuenta, el atributo tipo de cuenta, y se le asignará a la tasa entonces el porcentaje pues que yo puse como interés, que en este caso sería el 0.5 si es ahorros, si es corriente sería 0.3 y si es un CDT sería 0.9. Y bueno, si eso también es como de seguridad, si pues no es ninguna de estas cuentas, entonces pues será 0.0. Después los intereses generados, que pues es este atributo, intereses generados, será igual al saldo actual por la tasa, por el porcentaje de la tasa. Es decir, si el saldo es 100.000 pesos, entonces se multiplicará por esta tasa que será el 5%, 0.05, y ese 0.05 multiplicado por los 100.000 serían 5.000, entonces los intereses generados serían 5.000. Luego a ese saldo actual pues le sumamos el mismo saldo actual que serían 100.000 más los intereses generados que serían 5.000, dando pues un saldo actual de 105.000. Estos datos, bueno, los obtenemos aquí para ya después cuando los imprimamos en la consola como pues la sumatoria total de pues todos los datos. Aquí bueno, aquí se me olvidó mencionar arriba, bueno, es que tenía escondido acá los demás import. Bueno, también se importa obviamente el paquete cuenta, o bueno, la clase cuenta del paquete negocio. Y también se utilizan dos clases que son propias de JavaScript. Bueno, además de las utilidades de Scanner, también se utiliza esta que es local datetime y datetime formatter, que bueno, pues yo averigué, y esas se utilizan para poder manipular fechas, poder manipular las horas y así realizar pues ciertas operaciones. En este caso lo que hace la clase local datetime es mostrar, utilizo el método now de la clase local datetime y lo guardo en esta variable ahora,
para que se obtenga justo la hora local, la hora que se está capturando en ese momento en el equipo de la persona. Es decir, si lo hago justamente en este momento sería 6:43 y me mostraría la fecha y la hora exacta. Datetime Formatter lo que hace es pues darle un formato o darle una forma de presentarlo como pues uno lo quiere hacer, de forma customizada, o sea, de forma personalizada, como uno lo necesita para el programa o para lo que uno esté realizando. Y el método pattern es para que cumpla pues un patrón específico que uno seleccione. Entonces este método de la clase Datetime Formatter lo que está haciendo es que pues este patrón preciso que yo le pasé va a ser el que va a utilizar para mostrar la fecha, que pues es uno de los requerimientos también. Bueno, aquí se ve, pues debe tener esta máscara, es en la fecha y la hora del registro, que debe ser años, meses y días y horas y minutos. Entonces pues se utiliza exactamente ese patrón para que así esa hora capturada la formatee y la utilice con este patrón. Luego en la siguiente línea generamos la variable fecha hora, que es la que se utilizará al final para mostrarle los datos al usuario, de tipo string, y utilizará esta variable ahora, que es de tipo local datetime, y se le da un formato. Bueno, este format es también otro método que es específico de este tipo de dato para darle un formato, y le pasamos pues el formato que hemos generado anteriormente en la variable con toda esta lógica de esta librería de Datetime Formatter y con el patrón que seleccionamos. Entonces al final pues quedará la fecha y hora de justo el momento en el que se imprima en consola la información, pero con este patrón. Aquí bueno, viene una serie de System Out Print Line para mostrar finalmente toda la información generada al usuario con la lógica y con lo que ingresó el usuario. Entonces bueno, estas tres primeras líneas es para como que sea un poco más bonito, para que sea mejor lo presentado al usuario. Y aquí bueno, va a mostrar aquí pues lo que se supone que sería mostrar al final. Este es el ejemplo de las salidas. Y bueno, es formulario, fecha y hora de registro y tipo de documento. El formulario, la fecha, hora, tipo de documento y número de documento, nombres y apellidos, código, nombres y apellidos, el código cliente, nombre del programa asociado y tipo de cuenta del cliente. Nombre del programa asociado, bueno, esto sí está aquí hardcodeado porque pues no tenía ninguna lógica, sino pues había que poner tecnología en programación de sistemas informáticos, y el tipo de cuenta, el número de cuenta también, tipo de cuenta, número de cuenta, valor a consignar, valor que sea retirar, ingresos generados y saldo de cuenta, que pues esto es todo lo de la cuenta, valor a consignar, retirar, generados y saldo de la cuenta actual. Aquí en esta parte lo que hice fue bueno, un ajuste, porque resulta que tenía un problema, ya que se generan pues estos strings al momento de darle el resultado, de darle la información final al usuario en la consola, y el problema es que cuando los números eran muy grandes se generaba esta E que aparece en las calculadoras de exponencial, y lo que hacía es que pues no se veía el número completo, sino se genera la E y pues una notación científica en base al número que se haya generado. Si era muy grande, pues en base 10 o algo así. Y pues la idea es que se mostrara el número completo al usuario para que pues él pudiera ver completamente los cálculos y la información de la cuenta completa. Entonces utilicé este método format de la clase string, que lo que hace pues es darle un formato específico a lo que se imprime en la consola, y pues este porcentaje significa que va a ser un número decimal, y el 2 y la F significa que va a tener dos números decimales, por eso el 2 y el floating, y la coma es para pues utilizar la variable valor a consignar, que va a ser la que va a tener este formato, y así pues al final nos dé el resultado con el número completo. En este caso también con los nombres y los apellidos de cliente utilicé el método toUpperCase, que lo que hace es convertir a mayúsculas una cadena de textos, sin importar si ya tiene mayúsculas o minúsculas. Todas las letras van a quedar en mayúsculas, ya que pues eso era uno de los requerimientos aquí nombre y apellido de cliente en mayúscula sostenida. Entonces eso generaría al final. Y bueno, acá el método close de la clase scanner al final del programa, bueno, al final de la clase, porque es una buena práctica y se utiliza para
cerrar la interacción con la consola para que no se puedan ingresar más datos, sino que pues acá finaliza, ya no se ingresarán más datos una vez termine. Bueno, ahora lo que voy a hacer es exportar el proyecto. Como dije al inicio, lo exportaré para luego sí importarlo y ejecutarlo después. Entonces bueno, acá le damos en exportar, en general y archifile, en next. Exportaré solamente este proyecto con estos dos archivos y bueno, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner el mismo nombre del proyecto. Y finish. Ya, pues sí, digité algún error que dañé el código que tenía. Bueno, aquí ya está gestión de usuario, aquí ya está el archivo en zip exportado. Lo vamos a descomprimir, gestión de cuentas, aquí está la carpeta source. Bueno, pues tenemos, acá están las clases creadas con el código, y lo que voy a hacer entonces es eliminar este. No importa, listo, ya he eliminado el proyecto, entonces lo vuelvo a importar, pero esta vez pues desde donde se exportó. Entonces general, existen projects into workspace, y aquí voy a buscar el que ya había exportado anteriormente, gestión de usuarios, y lo voy a abrir y listo. Entonces aquí ya está, miramos que la clase esté correcta, las clases estén como se dejaron. Sí, parece que está todo correcto. Entonces ahora voy a ejecutar el proyecto. Vamos a agrandar esto para que sea mejor. Y bueno, voy a ingresar estos mismos datos, pero pues los números aleatorios que se generen y la hora va a ser distinta. Entonces, tipo de cuenta cédula, tipo de documento, perdón. El número de documento es 102 34 95 86. Laura Carolina Pérez Sánchez. El teléfono. Bueno, acá no está el teléfono. Bueno, es que acá sí es cierto que de los datos que se ven pierde el cliente está el teléfono, pero pues al final no aparecía, no aparecía como en la salida. Entonces pues no estoy seguro si ponerlo o no en la salida, porque pues sí se pide el dato, pero no, igual la dirección también. Voy a poner un teléfono aleatorio y una dirección también aleatoria. Fecha de nacimiento, digamos así, y la edad también. Estos son datos algunos datos que no se imprimen al final en la consola, porque es que no están en el orden de lo que se debe imprimir al final, y tampoco en el ejemplo de la salida, pero sí pues se piden al usuario al inicio. El tipo de cuenta, ahorros. El valor a consignar serían 681.000 y el valor a retirar serían 600.000. Aquí, bueno, dependiendo de los intereses, creo que pues sería distinto el resultado. Entonces tenemos formulario, el registro, tipo documento, el tipo documento, Laura Carolina Pérez Sánchez, que debe ser en mayúscula, el código alfanumérico al azar, el nombre del programa asociado, cuenta de ahorros, también la cuenta con la máscara, el número aleatorio y la máscara, el valor a consignar, está bien, pues es exactamente el mismo, 600.000, y los intereses generados pues sí son distintos porque pues puse un porcentaje distinto, y el saldo al final que serían 85.050, que si miramos, entonces, bueno, voy a mirar aquí en la calculadora porque serían, es el valor a consignar que serían 681.000 menos los 600.000 a retirar, eso haría 81.000 más los intereses que se generaron, que serían
4050 sería 85.050. Ese sería el resultado.